Bueno, vamos a leer la preciosa palabra del Señor allá en Primera de Timoteo, capítulo 6, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer ese precioso texto y que el Señor sea, pues, usando mi vida en favor de toda la audiencia, especialmente en este día, en favor de los amigos y en favor de personas que, aunque son de otras denominaciones, se conectan con nosotros para oír la palabra. Que Dios sea bendiciéndoles en gran manera en esta mañana con la palabra. Dice la preciosa palabra del Señor allá en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande, grande es el misterio de la piedad, del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. ¿En qué consiste eso? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Con base en este pasaje, el tema que quiero compartir en esta mañana con ustedes lo he titulado: ¿por qué Dios se manifestó en carne? ¿Por qué? Tiene que haber pasado algo, tiene que haberlo motivado algo. No dice que envió un tercero, que envió a un segundo, un cuarto, a un ángel, a un arcángel, querubín, serafín. No, Dios. ¿Cuál Dios se manifestó en carne? El único Dios que hay. El único Dios se manifestó en carne. Porque dice la palabra, antes de mí. Bueno, primero dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, para que entendáis y sepáis que yo mismo soy. No dice el Señor que nosotros mismos somos, no, que yo mismo soy. Y como para que no quede dudas, le agrega, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será. Deja de plano, erradica de plano la idea que después de Dios pueda haber otro Dios. No dice, antes de mí no fue formado Dios, pero tengo un proyecto enorme con la humanidad. Un proyecto tan grande, tan complicado, tan difícil. Tengo que lidiar con un montón de gente enferma, amargada de espíritu, deprimida, entristecida, frustrada, endemoniada, afligidos, en enemistad, que voy a necesitar la ayuda y después de mí vendrá otro. No. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será, ni lo será. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, pasado mañana, ni en 1000 años, ni lo será después de mí. También había dicho el Señor, yo mismo iré y los salvaré y mi pueblo sabrá mi nombre. Entonces, está diciendo que Dios mismo se manifestó en carne y que esto es indiscutible. La primera palabra que aparece en este texto es esa. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La gente discute por algunas razones.
o porque no lo sabe, o porque no lo entiende, o porque no le ha sido revelado, o porque no lo quiere entender. Hay gente orgullosa que no lo quiere entender, no lo quiere entender. No importa cuántas horas le expliquemos por la Biblia, no lo quiere entender. Por orgullo, por conveniencia, por el qué dirán. Porque como dicen los amigos, yo soy católico, apostólico, romano, aunque su cédula diga colombiano o de otro país, aunque no conozca Roma. Pero él lo dice porque su papá y mamá lo decían, sus abuelos le decían, bisabuelos, tatarabuelos y todos los abuelos anteriores. Por eso lo dice, aunque la palabra de Dios le diga otra cosa. Que no quieren entender y entonces discuten y discuten y discuten y sacan textos de acá y sacan textos de allí y traen incluso textos de otras fuentes, pero Pablo dice e indiscutiblemente. Esto no debería tener discusión. Lo discutimos por tercos, por testarudos, por obstinados de corazón, pero esto no debería tener discusión. ¿Qué, Pablo? ¿Qué no debería tener discusión? Que Dios fue manifestado en carne. Pero viene la pregunta, ¿para qué? ¿Por qué Dios fue manifestado en carne? De eso se trata la historia de la salvación. Cuando miramos la historia de la salvación, ella nos responde a esa pregunta. ¿En qué consiste la historia de la salvación? Y nos toca remontarnos al principio. Dios hizo al hombre recto, justo, puro, inocente. Tan inocente que ni desnudo se sentía. Andaba de lo más fresco entre los animales con su compañera y ni lo notaba. Porque así lo hizo Dios. Y Dios hizo al hombre para compartir con él su amor, su gracia, su bondad, su misericordia y sobre todo su presencia. Dios quería tener comunión con el hombre. Pero a causa del pecado, el dulce del diablo que trajo la muerte. Porque eso es el pecado, un dulce envenenado. En el mundo de Disney se habla de la manzana envenenada, de este hechizo, otro hechizo, aquel hechizo, pero aquí habla de un dulce envenenado que trajo la muerte. Porque así lo dice la palabra. Por tanto, como el hombre pecó, trajo la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos murieron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado, esa desgracia del pecado, hizo que el hombre se dañara, se corrompió, se dañó, se echó a perder. Y esa hermosa relación que tenía Dios con el hombre y que quería seguir teniendo, se perdió. Y el hombre quedó bajo la maldición del pecado y bajo la sentencia del mismo, que es la muerte. Porque escuche, hermano y amigo, el pecado es tan grave que no tiene perdón. El pecado es tan grave que su paga, dice de plano, porque la paga del pecado es muerte. No da otra palabra. No dice porque la paga del pecado es una disciplina, una suspensión, una destitución temporal, después lo restituyo. Porque la paga del pecado es enfermedad, cáncer, esos son consecuencias. Pero no dice porque la paga del pecado es esto o aquello, no. La paga del pecado es muerte.
Es tan grave que no tiene perdón. Yo sé que los hermanos cuando escuchan esto dicen, pero espérese, pastor, ¿cómo que no tiene perdón? Y entonces, ¿qué hago yo aquí? Sí, es verdad. Tú y yo somos salvos. A nosotros se nos perdonó, pero el pecado no tiene perdón porque a él se le cobró. Porque alguien tuvo que pagar. Porque él fue nuestro cordero sustituto, nuestro reemplazo, pero a él no se le perdonó. En su humanidad lo quiso. Un día antes de aquel cruento martirio dice, si es posible, Señor Padre, si fuese posible pasar de mí esta copa, evitarme este dolor que viene, porque él sabía lo que le venía. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Si no hay remisión, no hay revisión. Y si no hay revisión, no hay justificación. Si no hay justificación, no hay perdón. Pero no era posible. Definitivamente el justo tenía que morir por los injustos, el santo por los pecadores, el inocente por los culpables. Entonces el pecado no tiene perdón. A mí se me perdonó, pero a él se le cobró. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, todas nuestras iniquidades, nuestras pudriciones, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras blasfemas, cayeron sobre él. Sobre ese cuerpo que Dios mismo se preparó, como dicen los salmos. Porque el pecado no tiene perdón. Eso muestra su gravedad. Porque el pecado es polimorfo, engañoso, adictivo, contagioso, universal. Universal porque al principio se cometió en un lugar, hablando de nosotros, de la esfera humana en el Edén. Y hoy se comete en cualquier rincón del mundo. ¿Qué presidente, qué gobernador, qué alcalde pudiera decir, yo le doy gracias a Dios que en mi pueblo y bajo los que están bajo mi dominio no hay pecado? ¿Quién? Sí, para que haya pecado se necesita un hombre, raza humana, y donde hayan seres humanos hay pecado, en cualquier rincón del mundo, en la Antártida, donde vaya, porque el pecado es universal. Contagioso porque al principio lo cometió una pareja y hoy lo hemos cometido todos. Se cree que por el mundo han pasado más de 100.000 millones de habitantes y todos hemos pecado. Todos sin excepción, todos, desde el mayor hasta el menor, el blanco, el afro, el alto, el bajito, el flaco, el gordo, el indio, todos. Aquel de tribus étnicas, todos han pecado. Excepto nuestro Señor Jesucristo, que es el hombre santo, puro e inmaculado, pero aparte de él, todos pecamos. El pecado es perverso, porque corrompió hasta los ángeles, y a los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, Dios los destituyó, los encerró en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. El pecado es adictivo porque una vez que el hombre lo prueba, no deja de probarlo. Es peor que cualquier estupefaciente. No todo el que prueba drogas se convierte en drogadicto. Muchos prueban la marihuana, por ejemplo, y les produce efectos tan adversos que dicen, esto no es lo mío. Pero ¿quién que una vez ha probado el pecado ha dejado de practicarlo? Nadie. Porque el pecado es adictivo, peor que cualquier droga. El pecado es enfermizo, peor que cualquier cáncer, que cualquier lepra, leucemia, que cualquier diabetes, que cualquier cosa. Es destructivo. Y todo eso vino al hombre cuando probó ese dulce del diablo llamado pecado, que le trajo la muerte. El pecado creó enemistad entre la criatura y su creador, entre el hombre y Dios.
entre el amado y el que ama, alejó al hombre de Dios. Porque Dios no puede convivir con el pecado y lo echó del huerto. Pero como Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Dios no quiere la muerte del que muere. En su bondad, en su infinita misericordia, cuando el hombre pecó, lo primero que notó era que estaba desnudo, le dio vergüenza, le dio temor y salió a esconderse. ¿Dónde estás tú? Ese ¿dónde estás tú? No lo pregunta por ignorancia, de que Dios sea ignorante y no sepa. Era una pregunta a la conciencia. Es como si Dios le estuviera diciendo, ¿de dónde has caído? Mira dónde te tenía y mira dónde estás. Mira cómo has perdido la posición que te di. Ese principado que te di lo has perdido. ¿Dónde estás tú? El hombre dice, me vi desnudo, tuve temor, tuve vergüenza y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste. Siempre el hombre echándole la culpa a otro, desde que, como dice el refrán, desde que se hicieron las excusas, todo el mundo queda bien. El hombre le echa la culpa a Dios, la mujer que me diste. ¿Hasta dónde somos tan atrevidos? Ni siquiera Eva, aunque podamos decir que a Eva también, pero primero, la mujer que me diste. Me salió mala, falló, salió dañada, trae un defecto de fábrica. Y Dios le dice a la mujer, ¿qué te pasó? La serpiente me engañó y comí. ¿Ves cómo el hombre siempre busca excusas? Dios en su misericordia sacrifica 2 animalitos inocentes. Nada tenían que ver con ese baile. Nada. Pero murieron para proveerle vestido al hombre y cubrir su desnudez. Pero como el hombre siguió y siguió pecando, ese vestido fue infructuoso. Ese vestido en realidad no resolvió su verdadera desnudez ante Dios. Y entonces fue necesario que hubiesen muchos sacrificios y que Dios en su misericordia concedió al hombre, permitió al hombre. Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la ley, Dios le proveyó algo que se llamaba el cordero sustituto. Sustituto es reemplazo. Como Dios no quiere la muerte del pecador, pero el alma que pecare, esa morirá. Esa era la sentencia y no tenía reversa, no tenía negociación. Y el hombre pecó. Dios les concede al hombre un cordero reemplazo, sustituto que muera por él. Cada vez que se hacía la expiación, que se iba a ofrecer por la expiación, el sacrificio expiatorio por los pecados, el hombre llevaba un cordero y lo presentaba ante Dios. Le decía al sacerdote, este es mi cordero por mi pecado. Hacía una oración y ponía sus manos sobre el corderito mientras confesaba sus pecados. En esa imposición de mano le estaba transfiriendo sus pecados al cordero. Él quedaba libre y ahora ese animalito quedaba cargado de pecados ajenos. Y tenía que morir en reemplazo del hombre, era degollado, su sangre se derramaba. Y así la culpa del hombre por su pecado quedaba expiada. Pero había un problema con este cordero, por eso el apóstol a los hebreos le llama cosas imperfectas, incompletas, o le llama solo figuras. Porque si el hombre volvía a pecar, ahora requería de otro cordero. Ese moría por los pecados hasta ese día. Ahora el hombre necesitaba otro sacrificio, otro derramamiento de sangre. Y eso se convirtió en una masacre, por decir así, de corderos inocentes.
En tiempos de Cristo incluso, pareciera que es como si hubiera llegado al pueblo de Israel un coterráneo allá de mi hermano José, de esa fama que tiene el paisa, pues, para ser tan negociante, ¿no? Pareciera que llegó uno allá y dijo, venga, yo le resuelvo el problema. Voy a ponerle ventas de corderos y de carneros aquí en el templo, no se preocupen, ya resuelvo eso. Y montó una cambalechería allá en el templo. Vendían palominos, vendían corderos, novillos, se le tiene. Como dicen los muchachos, se le tiene. Ya no tienes que ir al potrero a enchipar uno y traerlo, no tienes que ir lejos a comprar uno, aquí mismo se lo vendo. Si eres muy pobre, te tengo un par de palominos. Que ese día le dio tanta ira al Señor y sacó a esa gente del templo y los agarró a su riago. A esa altura, ya eso no servía para nada. Ese día ya no tenía ningún efecto, porque unos 700 años antes de Cristo, él mismo había dicho, hastiado estoy de sacrificios. Mi alma los aborrece, mi alma los detesta, yo no los quiero más, no quiero más lunas nuevas, días de reposo, derramamiento de sangre, ni barrilado de aceite, no quiero más, ni siquiera porque me ofrezcan un primogénito lo voy a recibir. Mi alma abomina esas cosas. A causa de la multitud del hombre, porque como dice el refrán, el que peca y reza empata. Entonces el hombre cayó en cuenta y dijo, yo peco, mato corderos, se me perdona. Y si vuelvo a pecar, mato más corderos. Y así. Entonces el asesino va a la sinagoga, se persina, reza un Ave María, se confiesa, toma la hostia, sale y mata a unos cuantos y vuelve otra vez. El adúltero va a la iglesia, confiesa, hace unos ritos y vuelve al adulterio, igual el fornicario, el violador y muchas personas. Eso viene desde allá. Peco, mato cordero, vuelvo a pecar y mato otro cordero. Y Dios dijo, no más, no quiero más eso. No más. Pero hermanos, al Dios decir no más, no quiero más sacrificios. Un hombre dijo, ¿con qué me presentaré delante del Señor? Me presentaré con barrilados de aceite. Me presentaré con sacrificios. Daré mi primogénito por mi rebelión. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y te pide el Señor de ti. Él no quiere esas cosas. Él hace rato esas cosas dijo, no más. No quiero más holocaustos. Nada de eso me llena, nada de eso me alegra, nada de eso me satisface, nada de eso me mueve a misericordia. Y aunque el hombre lo siguió ofreciendo, Dios dejó de prestarles importancia al ignorarlos. Perdían su efecto. Pero ¿y si Dios los ignoraba? Ya no respondía a la oración del pueblo. Ya no era propicio a sus iniquidades y a sus pecados. Ya no estaba dispuesto a ayudarlos. Y si Dios no nos ayuda, ¿quién? ¿Quién nos va a ayudar? Un hombre dijo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte. Pero ¿y si Dios dice no más? Entonces, ¿quién? ¿Quién? Y Dios dijo, no más. Nadie más podrá ayudarnos. Pero bendita gracia y bendita misericordia de Dios que no se queda quieta. Su corazón lleno de amor fue movido a misericordia. Fue movido como si Dios reflexionara y si yo que los crié y los creé no los ayudo.
Entonces, ¿quién los va a ayudar? Y Dios dijo, me voy a buscar uno. Me voy a buscar uno. Uno santo, uno puro, uno inocente. Posiblemente para cargar en él el pecado de todos, porque cuando encontró uno fue lo que hizo. O más bien cuando él mismo vino. Buscaba uno, porque ya no quería más sangre de corderos. Eso lo llevó al colmo de su paciencia y lo llevó a provocarle repudio, detestar esas cosas. No más, dijo. Y entonces dice la Biblia, y Dios buscó entre los hombres a ver si había siquiera uno que buscara a Dios, que hiciera el bien, que le agradara, que lo honrara, que lo amara. ¿Y cuántos encontró? Dime tú, escribe ahí cuántos encontró. Y no halló ni siquiera uno. Qué miserables somos nosotros. ¿Cuántos habrían a la altura de ese día en que busca uno? Ahora se dice que han pasado más de 100.000 millones y ahora hay más de 7.500 millones de habitantes. ¿Cuántos habrían en ese tiempo? ¿2.000 millones? ¿1.000 millones? No sabemos, 500 millones. Pero no encontrar ninguno. Ni siquiera uno encontró el Señor. No aprendimos la lección. No aprendieron la lección con lo de Noé, con el diluvio, con lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, con lo que pasó con Nínive y demás pueblos o muchos pueblos más que no nombrará la Biblia, pero y otros que sí nombra, que los destruyó y dice categóricamente por causa del pecado. No se aprendió la lección, ni siquiera uno, ni siquiera uno. Qué desgracia, qué miserables y qué pecadores. Pecado a diestra y siniestra. Se repetía la historia del tiempo de Noé. Era de continuo solamente el mal, sus pensamientos inicuos, violencia, violaciones, asesinatos de toda clase de mal. Pero bendito mi Cristo, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Su gracia fue mayor, su gracia fue enorme, gigantesca, impresionante. Porque es ahí donde Dios dice, no encontré ninguno. Pero ¿y si no hay ni uno? ¿Qué será de ellos? Dije que no más sacrificios, que no más fiestas, que no más días de reposo, que no más lunas nuevas, que no más de eso. Nada, no quiero más. Pero busco uno y no lo encuentro. No hay uno que haga vallado, no hay uno que se ponga entre Dios y el pecador. Entonces ese día Dios dijo, yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo voy a ir y los voy a salvar. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, sabrá mi nombre. No hablaba del nombre Jehová, que ni siquiera es original, que es una cosa nuestra y que pues llegamos a esa conclusión desde el tetragramatón, pero eso no existe, hermanos. El nombre Jehová no existía en la mente de ellos. Es una conclusión de nosotros. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, no mi segundo, no mi tercero, cuarto, quinto, un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y Dios vino en Cristo y nos buscó. Dios vino en Cristo y nos encontró. Dios vino en Cristo y nos redimió, nos compró. Dios vino en Cristo y nos limpió. Dios vino en Cristo y nos perdonó. Dios vino en Cristo y nos santificó. ¿Por qué nos buscó? Porque nos habíamos perdido. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué nos compró? Porque estábamos vendidos al pecado y esclavos del pecado en una
miserable mazmorra del pecado y en una venta de esclavos, en un mercado de esclavos, porque eso hacía Satanás. El hombre deja un pecado porque coge otro, el que deja la marihuana muchas veces porque cogió el bazuco, la pepa, popper y se va yendo, y es progresivo porque el pecado es progresivo, evoluciona el pecado. Al principio se cometió de una manera y hoy se comete de miles de maneras. Y estábamos en esa mazmorra inmunda y él se presentó. Yo los compro. ¿Y qué das por ellos? No voy a dar plata, ni voy a dar oro, no voy a dar cosas preciosas, no voy a dar pertenencias materiales. Mío es el cielo, mía es la tierra, mía es la plata, pero no voy a dar nada de eso. Voy a dar mi propia vida, mi propia sangre. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas preciosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, porque desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que íbamos a pecar y en su gracia y en su bondad nos tenía preparado la solución para el pecado. Y la solución para el pecado, la muerte y la condenación es Cristo. Hay tres palabras que describen la redención y es agorazo, exagorazo y lutrois. Agorazo es comprar en el mercado, en un mercado de esclavos. Exagorazo es sacar del mercado y lutrois es entregar los títulos de libertad, es dar la libertad, es soltar. Es romper las esposas, es romper las ligaduras, es romper las ataduras. Puedes irte. Él vino al mercado de esclavos y nos compró, pero nos sacó de ese mercado de esclavos para que no siguiéramos siendo revendidos al pecado. Por eso Pablo dice: estad pues firmes en la libertad y con que Cristo os hizo libres. Y nos entregó los títulos de libertad. Eres libre porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nos trató tan bien, nos trató con tanto amor, nos trató como nunca nadie nos había tratado, que nosotros le dijimos: queremos ser sus esclavos. Ahora somos esclavos voluntarios de Cristo. Seguimos siendo esclavos, pero ahora voluntarios. Porque fue tanta gracia, tanto amor y tanta bondad, y que aunque nos dio la libertad, nos quedamos con él. Esa es la historia de la salvación. Oiga, nos sacó del mercado, nos dio la libertad. Como decidimos quedarnos con él, entonces limpió, nos cambió el vestuario, perdonó nuestras causas, el pecado por el cual habíamos sido revendidos y revendidos al pecado. Nos dio un nuevo nombre, nos hizo nuevos hombres, nos hizo nuevas criaturas, puso cántico nuevo en nuestros labios, nos dio libertad. Pero ya soy libre, libre. Ahora le servimos por su gracia y por su bondad. ¿Por qué Dios se manifestó en carne? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y como Dios buscó uno y no lo halló, entonces dice el salmista que Dios se preparó a sí mismo un cuerpo, se manifestó en ese cuerpo, vino en cuerpo humano. Porque un espíritu es un ser sobrenatural e incorpóreo e invisible e insujetable. No se puede sujetar un espíritu, retener en las manos. No se puede colgar en un madero, no se le pueden poner esclavos ni corona de espina. No se le puede clavar a un madero. Entonces el Señor vino en Cristo y se cargó tus pecados y los míos. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No hay parecer en él ni hermosura,
Ciertamente llevó él el pecado de todos nosotros y nosotros le tuvimos, fuimos tan conchudos que dijimos, no, eso es que está siendo castigado de Dios, abatido y herido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, no eran las suyas, eran las nuestras, y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La única llaga que cura. ¿Dónde hay una llaga que cure? Si para curar las llagas se necesitan antibióticos, inyecciones, tratamientos. La lepra en tiempos de Cristo ni cura tenía. Había que vendarla, olía malo, putrefacto, olía horrible. Pero si usted quiere saber una llaga que cura, son la llaga de Cristo, que nos curó de la peor de todas las enfermedades, que es el pecado. Desde luego que también nos cura de otras enfermedades, pero la principal enfermedad es el pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados, mas el Señor cargó en él, en su cuerpo, en su propio cuerpo que se preparó en él, el pecado de todos nosotros. No fue otro quien llevó nuestros pecados y los clavó, fue Dios mismo en Cristo. Dijo un hombre, ciertamente en el día de la angustia me libró el Señor, por cuanto agradó cargar sobre sus espaldas todos mis pecados. ¿Cómo es que un hombre del Antiguo Testamento, creo que el rey Ezequías, cuando es sanado de su enfermedad, que Dios le dice que se iba a morir, que prepare su casa y que se va a morir, después testifica, mas él agradó salvar mi alma, sanar mi alma. Y dice, porque Jehová cargó en sus espaldas todos mis pecados, pero mis iniquidades, pero ¿cómo que Dios? No era Dios en su esencia espiritual. Ezequías, por la fe y por el espíritu, las espaldas que vio Ezequías en realidad no eran las de Dios en su esencia espiritual, eran las de Dios manifestado en carne, que no solo se estaba cargando los pecados de Ezequías, estaba cargando los pecados incluso del mundo entero, de todos nosotros. Bendito mi Cristo por los siglos de los siglos. Bendito mi Señor por los siglos de los siglos. Vino en Cristo, en cuerpo humano, y así sí fue maltratado, así sí fue sujetado, agarrado por designio de él mismo, fue llevado al monte, fue colgado en la cruz del Calvario, fue burlado, fue escupido, se le hizo una parodia de rey, se le puso corona, pero no de oro, sino de espinas, se le sentó en un trono, pero no de oro, sino una piedra, se le dio un cetro, pero no de oro, sino un bastón con el mismo que después le darían en su cabeza. Y le decían, salve rey de los judíos, si tú eres verdaderamente profeta, dinos quién te golpeó. Y se burlaron de él. Pero todo eso era por nosotros. Por eso fue llevado al Calvario, a la cruz. Porque un espíritu, ¿cómo colgar un espíritu? ¿Cómo derramar sangre a un espíritu? Pero Dios manifestado en carne proveería la sangre que tú y yo necesitábamos para ser salvos, esa transfusión de sangre ya en sentido espiritual que sacaría esa maldición, esa sangre putrefacta, podrida y contagiada del pecado que corría por nuestra vida, fue purificada con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El ser más santo, puro, inmaculado, fue manifestado en carne para morir en tu reemplazo y para morir en mi reemplazo. Bendito Él. Pero no era otro. Ya Él lo había dicho, yo mismo iré y lo salvaré. Yo mismo que hablo estaré presente. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, porque fuera de mí no hay quien salve.
Yo soy el único Salvador. Aleluya. Sea notorio hoy que ha llegado el Salvador del mundo, se le dijo a alguien. Ha llegado el Salvador del mundo. Reciban buenas nuevas de salvación, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Bendito mi Señor. Por eso un ladrón le dijo, a mí me parecía tan ilógico eso hace muchos años, que era un niño, un ladrón diciéndole a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si Cristo estaba peor que ellos, ¿cómo decirle a un moribundo que está peor que yo porque lo han tratado peor a mí, a él que a mí? ¿Cómo decirle que se acuerde de mí cuando vengas? ¿Cuál reino si es un moribundo? ¿Cuál reino si está agonizando? ¿Cuál reino si se está muriendo? Azotado y herido. Hicieron grandes surcos en sus espaldas, dicen los salmos. Era una llaga colgada en un madero, de pies hasta la cabeza, porque el hombre se había podrido de pies hasta la cabeza. Y le dice que es que acuérdate de mí. ¿Cuál acuérdate de mí? Si ya se va a morir. Pero es que a ese ladrón le fue revelado que el que había ahí era más que un simple ser humano. Le fue revelado que el que había ahí era Dios mismo manifestado en carne, porque para venir a reinar después de la muerte, el único que puede vencer la muerte es el mismo Dios. Y él ya había dicho, oh muerte, yo seré tu muerte, y oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Te voy a dejar en vergüenza, te voy a dejar en ridículo. Nadie te ha vencido, pues yo te voy a vencer y te voy a arrebatar el botín y le voy a dar libertad a mis hijos y a los hijos de sus hijos. A ese hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entendió que él era el rey, pero no cualquier rey, sino el rey de reyes, el señor de señores, el verano de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin, que le daría su golpe al mismísimo diablo, a su imperio, a la muerte, y se levantaría a reinar. Y por eso le está diciendo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces dice Pablo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con él, porque por gracia sois salvos. Oiga, Satanás y los demonios se creyeron el cuento que habían colgado a Cristo en un madero como un monumento a la vergüenza, al oprodio, como un monumento a la derrota, y resulta que era todo lo contrario. Era Cristo, era Dios mismo en Cristo que los estaba colgando a ellos, que los estaba poniendo en ridículo, que se les estaba burlando. Era psicología inversa, era todo lo contrario. Ellos se burlaban, pero era Cristo el que se burlaba. Ellos le clavaron, pero era Cristo quien los clavó a ellos en la cruz. Ellos creían que le producían vergüenza, pero era lo contrario. Solo que lo entenderían 3 días después. Porque ese día me imagino que la fiesta en el mundo espiritual demoníaco, yo me imagino que la fiesta fue monumental como nunca, porque ellos, el diablo y los demonios, habían vencido a todos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, a Moisés, a todos, por cuanto todos pecaron. Pero nadie le había dado tanto problema como este, nadie había puesto su imperio a tambalear como este, nadie le había arrebatado muertos como este, nadie había sanado enfermos como este, nadie había echado tantos demonios, de hecho ninguno como este lo hacía. Este les produjo de todo, pero ahora está muerto. ¿Cómo sería la fiesta? ¿Cómo sería la parranda del diablo y sus inmundos demonios?
Pero ¿cómo quedarían cuando se presentó Cristo allá mismo y le arrebató las llaves? Y arrebató, le quitó las llaves, le quitó la autoridad sobre la raza humana, le quitó el poderío, le quitó el señorío. Y cuando se le presentó a los discípulos, dijo: yo tengo potestad en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo dominio en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. El mismo Pablo dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Una versión dice: y en el mismo infierno. A eso se refiere el texto. De eso es que se trata la historia de la salvación, y eso responde a la pregunta: ¿por qué Dios se manifestó en carne? A eso se refiere el texto cuando dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Primero, ¿cuál Dios? El único Dios que hay, porque él mismo dice: no hay más. ¿Y por qué se manifestó en carne? Para venir a salvarnos, para venir a redimirnos, para venir a comprarnos, para venir a liberarnos, para venir a perdonarnos, para venir a santificarnos y para venir a prepararnos para que se cumpla su principal proyecto, su inicial proyecto, que era compartir con nosotros su amor, su gracia, su bondad, su misericordia y su presencia. Y ya lo está haciendo, lo ha hecho, pero falta que eso se dé a plenitud en la eternidad. Y esto es indiscutible, dice Pablo, que Dios fue manifestado en carne. Y quien no crea esta realidad se pierde. No lo decimos nosotros, lo dijo el mismo Dios manifestado en carne: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero no es creer en el Cristo histórico que vino, que sanó, que reprendió, que liberó, no. Creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice el apóstol Juan. Porque antes que Abraham fuese, yo soy, porque yo y el Padre uno somos, porque antes de mí no hay nadie ni lo habrá después. Esa es la realidad que hay que creer para ser salvo. Amigo que estás aquí en esta mañana, si quieres ser salvo, tienes que recibir por la fe a Cristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. No hay más. Aquí no hay punto neutro ni luces estacionarias. O te arrepientes y le confiesas tus pecados al Señor y lo recibe en tu vida como tu único y suficiente Salvador, o no hay nada. Solo en Cristo hay salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su palabra. Y entrégale tu vida al Señor en esta mañana, amigo. Hermano, ¿no le dan ganas de reconciliarse? Algún hermano que esté apartado, ahora que entiendes todo lo que ha hecho Dios por ti, ¿no te parece que lo mejor es reconciliarse? Es que todo lo que ha hecho Dios por nosotros es gigantesco. Démosle gracias al Señor por la palabra y aprovecha para que entregues tu vida al Señor Jesucristo. Entrégale a Él tu vida, tu amor. Soberano Dios, soberano Salvador, a tu nombre sea toda gloria, todo honor, todo reconocimiento. Gracias por esta palabra tan sencilla, Señor. Una palabra de lo más sencilla que me has regalado en esta mañana. Gracias. Pero que alguien que la reciba, la crea y se arrepienta, es una palabra que salva, que da vida, que da sanidad, que da restauración. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén, amén.